Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Luis Gerardo Camareno de Hojas, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y en esta oportunidad vengo a presentarles mi informe llamado Evaluación de la confiabilidad de vida útil de los rodamientos mediante un análisis estadístico. Mayormente el objetivo principal de este trabajo es analizar, ¿no?, si los rodamientos utilizados por las industrias mecánicas andinas SAC cumplen con los estándares mínimos de operación que evaluamos que son de 500 horas, empleando herramientas de estadística descriptiva e inferencial. Bueno, en esta presentación vamos a dar bastantes puntos, 12 puntos en general, la cual vamos a explicar un contexto del problema preindustrial, objetivo de estudio, un planteamiento de hipótesis, una metodología del estudio, resultados descriptivos, análisis de variabilidad, intervalos de confianza y prueba de hipótesis, una interpretación clara y concisa, conclusiones, recomendaciones técnicas y gráficos de soporte, ¿no? En la diapositiva 3 podemos verificar dentro de una introducción breve que, bueno, explicamos sobre las empresas de industrias mecánicas andinas SAC, dedicada más o menos a los equipos para la minería y construcción, presenta unas fallas tempranas e inconsistentes de rodamientos críticos. Estos fallos generan detenciones imprevistas de maquinaria, mayormente en un impacto en altos costos por reemplazos de emergencias y tiempos de inactividad, un incremento de costos por reemplazos, una pérdida también de productividad. Se requiere entonces dar un análisis estadístico formal que permita evaluar la vida útil de los tratamientos y verificar si cumplen el estándar mínimo que de 500 horas establecido como una referencia de operación segura. En los objetivos hay un objetivo general que fue analizar estadísticamente la duración de los tratamientos para verificar el cumplimiento del estándar, ¿no?, de 500 horas. Entre los objetivos específicos incluimos analizar datos reales de fallos en vivo, calcular métricas estadísticas descriptivas, aplicar una prueba de hipótesis y formular recomendaciones técnicas orientadas a mejorar el mantenimiento. En la diapositiva 5 podemos explicar el planteamiento de hipótesis, la cual tenemos dos en general, que sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula da un margen que es igual a 500 horas, ¿no? Queremos decir que la duración promedio es igual a un estándar mínimo, en la cual en la hipótesis alternativa, que es supera las 500 horas, dice, se plantea que la duración promedio supera el estándar. Y mayormente nosotros trabajamos con un nivel de confianza al 95% y un nivel de significancia que evaluamos de un 0,05. En la diapositiva 6 podemos explicar la metodología y el diseño de estudio. En esto vamos a evaluar una muestra de 30 rodamientos general operados en condiciones controladas de carga radial constante. Ahí aplicamos distintas técnicas como una estadística descriptiva, ¿no?, en la cual evaluamos mediana, media, una desviación estándar y cuártiles. También podemos visualizar una visualización gráfica entre histogramas y boxplots para observar una dispersión y asimetría en el objeto. Intervalos de confianza de un 95% usando una distribución T. Y, y como se mencionó, una prueba T, que es más que todo para una muestra para contrastar la media contra un valor de 500 horas. En la diapositiva 7 es un análisis descriptivo de datos. Es unos resultados descriptivos mayormente. Los resultados principales, según este análisis que hemos dado en un 30 tratamientos, fue entre una media muestral que fue de 485,35 horas, con una mediana de 428,42 horas, entre un valor mínimo que podemos considerar que es unos 71,93 horas,
se considera como fueron unas fallas más tempranas. El valor máximo que se considera fueron de 1241,15 horas que han durado los tratamientos en fallar, ¿no? Un promedio. Entre los cuartiles podemos considerar cuartil uno que fue de 258,20 horas y un cuartil 3 que fue de 597,40 horas. Entre ellos, bueno, la amplitud de los resultados demuestra una alta dispersión según los datos mostrados, evidenciando que algunos rodamientos fallan prematuramente, mientras que otros presentan una extraordinaria vida útil, ¿no? En el proceso de trabajo. En la diapositiva 8 es la variabilidad de dispersión. La dispersión estadística, ¿no? Es elevada, como podemos mostrarlo, considerando que tiene una desviación estándar de un valor de 198,52 horas, con una variancia de 39.410,92 horas cuadradas. Y pues bueno, después de estos datos esto implica mayormente que haya interrupciones inesperadas en el momento de trabajo, un aumento de costos al reemplazo de estas piezas y unas paradas no programadas en un estándar de trabajo constante. Y bueno, la elevada variabilidad es un riesgo un riesgo operativo significativo, ¿no? En este tipo de trabajo. Los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Entre el intervalo de confianza que consideramos un 95% para la vida útil fue entre un valor entre 376,55 horas a 594,15 horas. Este intervalo incluye las 500 horas, ¿no? Por tanto, bueno, no existe sí una evidencia estadística suficiente como para afirmar que la media supere al estándar. Entre las pruebas T confirmamos que no se rechaza la hipótesis nula en sí, y mayormente después de esto, estos análisis concluimos que aunque la media es cercana al valor ideal, no cumple consistentemente el estándar requerido de trabajo. Según todos estos datos, podemos dar una interpretación, ¿no? De acuerdo a ellos, entre la vida útil observada, ¿no? De un desempeño, demuestra un desempeño marginal aceptable. Pero claro, que se detectan fallas antes de las 200 horas aprox y existe una alta dispersión entre ellas. Y claro, cómo no mencionar los factores críticos posibles, ¿no? Que podrían ocasionar, que son la lubricación inadecuada entre los rodamientos, una desalineación de ejes, una sobrecarga, el peso excesivo en sí, y contaminación o baja calidad de componentes. Y bueno, después de todo este análisis estadístico, podemos nosotros concluir que la vida útil de programada, bueno, no supera estadísticamente el estándar de 500 horas y la variabilidad es elevada en sí. Y claro, la confiabilidad del sistema se encuentra comprometida en sí. De acuerdo a todo esto, la estadística permitió, bueno, nosotros permitimos emitir conclusiones objetivas para la forma de decisiones técnicas en un futuro. Y claro, ¿cómo dan recomendaciones según este tipo de trabajo? Bueno, nosotros proponemos como técnicos una gestión de lubricación avanzada, en la cual consiste en un control de viscosidad, un control también de contaminación y temperatura en sí. También otro punto sería una capacitación en un mantenimiento predictivo, correctivo y predictivo, el uso de vibraciones, entre ruidos y temperatura en sí. Y reemplazos preventivos, ¿no? Que sean menos de las 550 horas para que no haya esos fallos a temprano, ¿no? Fallos tempranos, según la vida de la característica estimada, ¿no? Bueno, según los gráficos que podemos visualizar en el PPT, en el Word también, la cual nos podemos verificar entre un histograma, ¿no? Que nos va a permitir observar unos fallos muy tempranos y vidas muy prolongadas entre los rodamientos,
confirmando así una asimetría en sí. El boxplot muestra visualmente, ¿no?, los cuartiles y valores atípicos que existen, ¿no?, destacando así una gran dispersión. Y la curva de supervivencia indica una caída relevante cerca de las 500 a 600 horas aprox, con una vida característica de aproximadamente 547 horas que puede durar un tratamiento en condiciones anormales de trabajo. Y bueno, en estos dispositivos podemos mostrar los anexos en la cual incluimos, ¿no? Ahí en el trabajo son tablas completas con datos reales de los 30 tratamientos, cada un tiempo estimado de trabajo con distinto tipo de componentes y de una gestión avanzada, una correlación entre los síntomas y causas de fallos también, y unas referencias técnicas de fabricantes especializados como SNK, entre la cual dice una capacidad de carga frente a unos rendimientos de rodamientos de rodillos cónicos, mayormente se enfoca en CKF, y el NSK, que es mayormente se enfoca en la inspección de los rodamientos en sí. Y de acuerdo, bueno, en conclusión, podemos decir nosotros que este estudio demuestra, ¿no?, cómo la estadística aplicada en la ingeniería, ¿no?, nos permite evaluar objetivamente el desempeño mecánico y reducir incertidumbres y optimizar decisiones de mantenimiento post. De mi parte sería todo, profesor. Muchas gracias. Y eso sería todo de mi presentación.